Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a otra emisión de Avance Universitario en sus lunes de salud. Les da la bienvenida Eumir Cázares a este espacio que es Psicología al Aire. Como saben, este espacio es para estar hablando de todas las temáticas que tengan que ver con la psicología y con la sociedad en general. El día de hoy precisamente estaremos hablando de un tema bastante interesante, referente a lo que es el enojo o la ira. Un tema que de alguna manera es controversial porque aquellas emociones que no son tan placenteras para el individuo, como lo es enojo, como es la tristeza, como lo es el miedo, de alguna manera los conocemos. Sin embargo, no sabemos cuáles son sus características, de qué pudieran ayudarnos en términos de supervivencia o por qué existen en nuestra vida. Sin embargo, como todas las emociones, como todos estos temas, al final de cuentas hay un porqué y hay una serie de aspectos que habría que considerar. Para empezar, efectivamente, el enojo siempre está presente, lo consideraremos así, en situaciones conflictivas. Sea situaciones conflictivas con los otros, con las otras personas, o también con nosotros mismos, porque también llegamos a enojarnos con nosotros mismos. Y esta emoción que forma parte del núcleo de las emociones básicas, como lo es el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, estas emociones que de alguna manera vimos esquematizadas muy bien en la película Inside Out o lo que viene siendo Intensamente, esas emociones, en este caso que es el enojo nos lleva a la activación. Mientras, por ejemplo, la alegría también nos llevaría a la activación. Y la tristeza nos llevaría, por ejemplo, o el miedo, a la reflexión, al cuidado de nuestra integridad. La ira nos llevaría a la acción, pero una acción específica de autoconservación, es decir, de protegernos, ya sea de un peligro que nosotros consideramos inminente o de algún aspecto que nos puede dañar o hacernos sentir vulnerables. Por lo tanto, la ira o el enojo nos mueve a la protección, nos mueve precisamente a evitar que nos lastimen y que se presentará al sentirnos agredidos, atacados, heridos o vulnerados. En este sentido, el enojo nos lleva, como todas las emociones básicas, a tener tres reacciones en tres tipos de niveles, como lo es, por ejemplo, el nivel corporal fisiológico, la respuesta cognitiva y la gestión, es decir, cómo nosotros actuamos y decidimos actuar en nuestra conducta. Lo primero, que es el aspecto corporal o fisiológico, pues es ahí donde sentimos nosotros que nuestros músculos empiezan a tensarse, a apretarse, nuestra quijada empieza a morderse de alguna forma tensa, protegiendo de alguna manera la parte superior de nuestro cuerpo. Observamos también una irrigación constante de sangre en nuestras extremidades, sentimos caliente literalmente nuestros puños, nuestras piernas, porque de alguna manera el cuerpo se está preparando o para la huida o para el ataque. También dejamos de tener una constante oxigenación, no por completo obviamente, de nuestro cerebro, y es ahí en donde a lo mejor no llegamos a pensar tan claramente en ese sentido y nos dejamos llevar un poquito más por la impulsividad. Es decir, esta tensión de músculos, estos movimientos cardíacos rápidos, esta irrigación de sangre más en nuestras extremidades, una respiración acelerada, esas serían manifestaciones físicas de nosotros observar a una persona que está irritada, enojada o iracunda en este sentido. Otra de las respuestas cognitivas que nosotros podríamos encontrar es lo que es que interpretamos que la situación nos va a vulnerar. Es decir, aquello que nos está haciendo enojar, por un lado, actúa nuestro cuerpo. En el lado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, lo que nosotros estamos pensando en ese momento es que de esa situación podemos salir heridos física o psicológicamente, abusados o también vulnerados. Entonces las ideas que se empiezan a presentar inmediatamente es la intolerancia, el fatalismo, justificar el por qué nosotros o vamos a huir o vamos a atacar para nosotros mismos y que puedan desarrollarse esas acciones, y la sensación de injusticia. Esas serían algunas de las reacciones o pensamientos que llevamos en nuestra mente de cuando estamos siendo agredidos, y eso es lo que nos lleva a generar más enojo y más irritación en dado caso. Otras de las cuestiones que se presentan aquí es la gestión de nuestra conducta, es decir, cómo actuamos, cómo decidimos actuar
cuando estamos enojados. Obviamente eso es muy particular, cada uno lo va a decidir, sin embargo hay ciertas generalidades, que nuestra conducta está orientada a dirigir que el estímulo sea alejado de nosotros. Es decir, algo nos está haciendo enojar. No es una falacia que nosotros nos enojamos de la nada, sea una idea, sea una persona, sea una situación, nosotros nos enojamos por algo. Y ese enojo por esa situación o ese objeto que está enfrente de nosotros o esa persona, lo que nosotros queremos inmediatamente con nuestra conducta es quitarlo, es evitarlo. Es decir, o huimos de ese pensamiento, idea o momento o persona o situación, o la enfrentamos de una manera en la que queramos eliminar completamente ese objeto de ese estímulo. Es ahí donde encontramos que estas reacciones se presentan en todos nosotros. Algunas de estas reacciones van a llevarnos al ataque, a algunos otros nos va a llevar a la huida. Sin embargo, es considerado que la personalidad de cada uno de nosotros es lo que va a dar esa singularidad al cómo nosotros nos enojamos. Sin embargo, también hay que mencionarlo. Existen aspectos considerados desde la neuropsicología, desde la psicología de la conducta, donde el enojo puede llegar a ser positivo, también puede llegar a ser negativo. Empecemos por este último. ¿Cuáles son los aspectos que nos pueden llevar a considerar al enojo en un aspecto de una gestión irracional? Es decir, no estamos manejando bien nuestro enojo. En primer lugar, pues nos genera impulsividad y arrebato. Actuamos de una manera arrebatada precisamente para quitar ese estímulo, pero pues no pensamos claramente. Entonces hay que considerar que cuando nosotros estemos enojados, no hay que tomar decisiones muy importantes. Bueno, tampoco también cuando estemos muy alegres o muy tristes o muy asqueados de algo o con mucho temor. Es decir, todas las emociones como tal son momentáneas, no duran más de 24 horas. Y esto hace que nosotros consideremos que cuando nosotros tomamos una decisión, cuando estamos molestos o cuando estamos pasando por una secuencia intensa de todas las emociones anteriores, incluyendo la del enojo, será a lo mejor una decisión que no hayamos tomado de una manera consciente, tomando todos los aspectos y sobre todo no considerando toda la panorámica. Por lo tanto, la impulsividad sería, o arrebato, sería una consecuencia negativa. En segundo punto tenemos como aspecto negativo la desorganización del pensamiento, es decir, sobreexageramos las cosas en ese sentido. Cuando vemos que nos sentimos muy vulnerables, realmente nos sentimos muy vulnerables y magnificamos a lo mejor tanto la situación que esa vulnerabilidad nos hace sentir chiquitos, por lo cual nos hace actuar a lo mejor de una manera más agresiva, más impulsiva. Entonces magnificamos más las cosas cuando estamos sintiendo esta emoción. Nos cuesta pensar con claridad. Como ya lo mencionamos, la irrigación de la sangre se concentra más en nuestras extremidades para huir o atacar. Por lo tanto, nuestro cerebro no está siendo constantemente oxigenado. Es por eso que se recomienda mucho que cuando nosotros estamos pasando por una situación de muchísimo enojo, respiremos. Claro, se ha considerado que esto, ¿cómo me va a quitar la respiración, el enojo o la angustia? En dado caso. Bueno, pues la respiración lo que hace es precisamente irrigar, generar que el cerebro se irrigue más de sangre y así sucesivamente las funciones cerebrales puedan desarrollar mayores pensamientos, una mayor panorámica acerca de la situación que estamos viviendo y tomar una mejor decisión. Por eso es precisamente que se menciona, respira profundo, detente, calma, respira, para que se oxigene nuestro cerebro y así darle la oportunidad de pensar claro. Otra de las cosas que nos pasan cuando estamos irritados, cuando estamos furiosos, es que pensamos solo en el momento y no a largo plazo. Esto pasa mucho con las personas que se dejan desembocar completamente por el enojo. No piensan de alguna forma las consecuencias que puede acarrear la acción o las acciones que puedan desarrollar ellos. Como se mencionaba, lo que se busca es mover el estímulo que nos está arrojando a la ira, sea quitándolo o huyendo de él. Entonces, a personas que están muy acostumbradas a dejarse llevar por estos arrebatos, no
logran pensar que a lo mejor esas acciones que están desarrollando pueden generar consecuencias desagradables tanto para los demás como para él mismo. Por otro lado, también esta sensación de ira esconde sensaciones de vulnerabilidad, confundiendo lo que es el enojo o la ira con otra emoción y así dificultar su reconocimiento. Esto es bien importante. Normalmente nosotros nos sentimos iracundos o enojados, pero al mismo tiempo esto conecta con hacernos sentir vulnerables. Y la vulnerabilidad nos lleva también a sentir miedo. Entonces, entre más vulnerables nos sintamos, mayor miedo vamos a tener ante ese estímulo. Por lo tanto, es importante considerar que eso puede generar nuestro enojo o nuestra ira. Hay que checarnos cuáles son los motivos los cuales me está generando esa ira y por qué realmente, si es el caso de que me siento vulnerable, qué es lo que me está llevando a sentirme vulnerable. Pero continuamos con este tema después del corte. Muy bien, regresamos aquí a su espacio Avance Universitario en este lunes de salud, hablando acerca de lo que es la emoción de la ira. Reitero, soy Eumir Cázares y estamos en Psicología al Aire. Estábamos hablando hace un momento acerca de los aspectos negativos a lo que nos pudiera llevar lo que es la ira como tal, una ira descontrolada, donde la verdad no la gestionamos de una manera adecuada o no la administramos, se dirá mejor, de mejor forma. Pero ahora hay que hablar también de que tiene aspectos positivos. Realmente sin el enojo también los seres humanos no hubiéramos llegado al punto en donde hemos llegado en términos de supervivencia, como todos los demás seres vivos. En ese sentido, cuando nosotros gestionamos, cuando nosotros llevamos a cabo bien el tema de nuestra emoción de la ira, pues precisamente en primer lugar, en este término de supervivencia, nos da la energía para actuar y para realizar tareas difíciles. Nosotros nos sentimos enojados precisamente cuando algo no nos sale, cuando se nos dificulta algo. Sin embargo, esa ira gestionada en términos positivos nos puede precisamente dar esa energía para nosotros actuar y desarrollar cierto tipo de actividades, y lo cual obviamente eso nos lleva a superar esa sensación como tal. También nos ayuda a defendernos y a resolver conflictos. No es malo enojarnos, eso es muy importante establecerlo. No es malo molestarnos o enojarnos porque eso nos permite también, en el momento en el que sentimos alguna injusticia, poder reclamar, tal vez de una manera un poco más tranquila, pero el enojo nos lleva precisamente a generar esa inconformidad. Entonces nos permite resolver conflictos y nos permite activarnos para precisamente defendernos. Recordemos, la ira es para nuestro autocuidado. Sin embargo, hay veces que magnificamos esa amenaza y queremos destruirla por completo. A veces puede ser que sea una amenaza que sí me vulnera, pero no es para tanto. Sin embargo, me lleva a actuar para que precisamente no tenga esa sensación de vulnerabilidad. Por otro lado, también nos proporciona información sobre situaciones o personas. Es decir, cuando nos enojamos también y cuando discutimos de algún tema polémico o de alguna circunstancia, pues obviamente también nos empezamos a molestar o nos podemos enojar. Sin embargo, si no caemos completamente en la provocación que nos hace el otro o la misma provocación que nos hacemos a nosotros mismos, ese enojo nos puede precisamente brindar información acerca de las demás personas, de nosotros mismos y podernos controlar precisamente. Recordemos, no por ser una emoción va a ser mala o buena, depende de cómo la gestionemos, depende de cómo la dirijamos. En otro sentido, es una señal de alarma ante situaciones injustas, amenazantes y frustrantes. Cuando yo me enojo es por algo, ya sea que yo me lo esté imaginando o que realmente esté una situación que me está vulnerando o que me está presentando una amenaza. Entonces, aquello de lo que nosotros nos enojemos, primero que nada hay que pensar, bueno, ¿qué me molesta de esto? ¿Qué realmente me está llevando precisamente a sentir esta energía, este enojo? Y el checarnos a nosotros mismos, obviamente nos va a dar respuestas reveladoras acerca de qué es lo que nos está enojando. Porque muchas de las veces
nosotros le adjudicamos a ciertos objetos o a ciertas personas que nos hacen enojar. Y claro, la persona en cuestión nos hace enojar. Pero a veces en realidad lo que nos molesta o lo que nos genera ira es lo que nosotros depositamos en esa otra persona. Por lo tanto, es importante que nos chequemos. Como se menciona, es una señal de alarma. ¿Pero de qué? Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. Por último, nos permite generar planes de acción. Cuando nosotros estamos molestos, precisamente nos lleva a la acción, al movernos. Pero obviamente, en este sentido de una molestia, un enojo hasta cierto punto controlado y bien gestionado, nos permite esa energía para accionar nuestra conducta, para saber qué es lo que vamos a hacer y hacerlo como tal. Bueno, en este sentido, es importante mencionar que la ira no es un rasgo de personalidad. Es decir, ay, esa persona es muy enojona, ay, esa persona es muy irritable o se irrita con facilidad. No, una emoción de la ira como tal, cuando no es bien gestionada, obviamente una persona como con este tipo de acciones encaminadas por la ira, pues es una conducta aprendida, no ha sabido cómo gestionar o cómo de alguna manera sobrellevar momentos de ansiedad, a lo mejor de una manera más calmada. Entonces los arranques de ira generan estados posteriormente de una calma momentánea. Y esto, para las personas que explotan mucho, dicen, ay, pues es que yo tengo que decir las cosas y tengo que actuar así porque si no, no me siento bien. Claro, después de un arranque de esa euforia, toda esa energía es consumida y se genera una calma momentánea. Sin embargo, y frecuentemente, las acciones llevadas a través de la ira, con este arrebato y con esta impulsividad, después generan sentimientos de culpa, de vergüenza y tristeza. Y esto genera un círculo vicioso porque esa culpa, vergüenza y tristeza generan en el individuo una sensación de vulnerabilidad. Y al sentirnos vulnerables vamos a exponer nuestra capa de protección al sentirnos enojados y vamos a estar actuando de una manera impulsiva. Y esto se vuelve un círculo vicioso completamente. Un círculo vicioso que si nosotros de alguna manera aprendemos a gestionar nuestra ira y nuestro enojo, podremos salir completamente de este círculo. Pues bien, el tema de hoy ha sido bastante interesante con respecto al enojo, una emoción que de alguna manera ha sido un tanto desprestigiada, como de que no te sientas enojado, evita el enojo. No, está bien enojarnos, está bien molestarnos, es una emoción. De hecho, nosotros no vamos a dominar cuando nos llegue o cuando no, pero sí vamos a poder decidir qué hacer cuando esté en nuestra vida, qué hacer cuando esté en una situación en la cual se está presentando. Y yo puedo encaminarla, dirigirla hacia un aspecto en que me beneficie, en que de alguna forma no me perjudique, por otro lado al menos. Y precisamente al ser una emoción hay que aceptarla. Mientras aceptemos, sí, estoy enojado, sí, estoy alegre, sí, estoy triste, sí, tengo miedo, que ese es otro tema bastante interesante e importante que hablaremos posteriormente, seremos personas que tengamos una mayor gestión de nuestras emociones y las podamos encauzar hacia nuestro bienestar. Bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy y no queda más que agradecerle su escucha, agradeciendo su presencia con sus oídos. Estuvo con ustedes Eumir Cázares y esto fue Avance Universitario en sus lunes de salud. Hasta la próxima y muy buena tarde.